Lagovisión económica. ¿Cómo afecta la economía a tu dinero? Hoy te traigo un video verdaderamente especial que incluso si te gusta y le das like, podría llegarse a convertir en una nueva sección del canal. ¿Cómo afecta la economía nuestra cartera, nuestro dinero? Porque sí, este 2020 te voy a traer mucha información acerca de estrategias de ahorro, de inversión, de planeación financiera. Pero sí, no solamente se trata de adquirir una estrategia de inversión, porque también el entorno puede afectar tus rendimientos o el precio. Y con esto te va a hacer sentido todo lo que ya hemos hablado anteriormente en el canal. Oye, ¿por qué los CETES, los bonos, los pagarés bancarios en este momento están bajando la tasa? ¿Por qué el oro está por los cielos? ¿Qué es lo que está haciendo que se vaya para arriba? ¿Por qué algunas bolsas de valores como las de Estados Unidos les fue tan bien el año pasado y la de México pues no tanto? Y varios temas que deberías de saber. Por ejemplo, ¿nos van a cobrar más impuestos este año? ¿Es cierto eso de la fiscalización y de que Hacienda va a estar revisando las tarjetas? ¿Qué tan cierto es eso? O por ejemplo, el tipo de cambio, ¿por qué está más estable ahora y cómo nos afecta en el día a día esto? Y por eso, esta estrategia se llama Lagovisión económica, enero 2020. Bueno, vamos a empezar con información amable. Primero, la inflación, es decir, cómo ha ido evolucionando el precio de las cosas. ¿Qué tan caros se hacen cada vez más los productos y servicios aquí en el país? Bueno, como ya te he platicado, aquí en México podemos decir que la inflación está controlada siempre y cuando esté en un rango entre el 2 y el 4%. Y bueno, la buena noticia es que llevamos 13 quincenas consecutivas que estamos dentro de ese rango. Es decir, algo costaba 100 pesos el año pasado y este año cuesta entre 102 y 104, ese 2 o 4%. De hecho, uno de los datos últimos que publicó el INEGI comentó la inflación estaba en 2.6%. Y esto me da mucho gusto, porque en años pasados habíamos experimentado periodos con inflaciones del 6%. Aquí me vas a decir, Manolo, ¿y a mí de qué me sirve saber esto de la inflación? Bueno, acuérdate que este es un dato que debes de seguir de cerca, porque si tus ahorros, tus inversiones no ganan al menos la tasa de inflación o más, bueno, pues estás perdiendo dinero de forma indirecta. Las cosas se hacen cada vez más caras y si tus ahorros e inversiones están por debajo, pues pierdes dinero de cierto modo. Y bueno, mi visión para el 2020 es que se va a mantener bastante estable. Vamos a estar dentro de este rango, yo creo que un poco por el rango superior, cercano al 4%. Y bueno, llévate en mente este número, que es el número que debes de superar en tus inversiones. Y claro, no lo dejes de revisar, se publica cada quincena este dato. Bueno, lo que no fue un secreto para nadie es que el crecimiento el año pasado sí fue bastante retador. Es decir, vivimos una época de bajo crecimiento. Por ejemplo, hay un indicador que se llama el IGAE, Indicador Global de Actividad Económica, que básicamente, como el nombre lo dice, mide la actividad económica, es decir, la riqueza de la economía, pero por tipo de actividad. Acuérdate que hay actividad primaria, que es la agricultura, la ganadería, la pesca, o actividad secundaria, la manufactura, minería, construcción, y la actividad terciaria, que son los servicios. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, como puedes ver en los últimos datos publicados, el IGAE en el dato de octubre de 2019, que es el último, pues fue negativo en menos 0.7. Y bueno, aunque puedes ver que el sector primario creció de octubre a octubre, el de servicios prácticamente se quedó igual, el segundo sector, el secundario, fue el que jaló el número hacia negativo. ¿Y qué espero para el 2020? Bueno, primero, antes que nada, los cambios de año a año en el crecimiento de la economía no son tan bruscos. Es decir, este año pasado, la verdad es que el crecimiento estuvo muy cercano a cero. Para este nuevo año no espero un cambio drástico, es decir, menos 5% o más 5%. No, los cambios son graduales. Y yo me muestro positivo hasta eso. De este 0% que tuvimos el año pasado, creo que sí va a haber mayor crecimiento, va a haber mayor dinamismo en la economía, pero también me muestro conservador. Yo creo que estaremos hablando cercano al 1%. Pero bueno, no hay que confiarnos, hay que ser buenos estrategas, hay que tener nuestra buena base de ahorros, hay que tener nuestro fondo de emergencia. Así es, hay que ser inteligentes y al final estar preparados para todos los escenarios y tomar decisiones bien informadas. Otro tema de mucha relevancia son las tasas de la economía. Ya hemos hablado que va a haber ciertos años donde las tasas que pagan las inversiones son más altas y otros años donde van a ser más conservadoras. Este año estamos iniciando el año con tasas cercanas al 7.25.
Es decir, vas a encontrar en los bancos, en los CETES y en ciertos productos de corto plazo tasas cercanas a estos niveles. Pero bueno, recordarás, y si tú ya estabas invirtiendo desde el año pasado, que llegamos a ver tasas hasta el 8.25. Teníamos, y de hecho todavía tenemos, de las tasas más altas en América Latina y en muchas partes del mundo. En resumen, tasas como de los CETES siguen siendo atractivos comparado con otros lados del mundo. Si volteas a ver las tasas que ofrecen de corto plazo inversiones gubernamentales en América Latina, somos de los países que tienen la tasa más alta. Bueno, claro, hay excepciones. Por ejemplo, países como Argentina, donde la inflación es muy alta, pues sí, también la tasa que ofrecen es mucho mayor. Por ejemplo, ahí llegamos a ver tasas del 55%, porque sí vemos inflaciones del 50%, cuando aquí la inflación es del 3%, como te decía al principio. Entonces, acuérdate de la regla que ya he explicado en otros videos. Cuando la inflación, el precio de cómo suben las cosas, es muy alta, también las tasas de la economía son altas. Cuando la inflación empieza a estar más controlada y baja, también las tasas van para abajo. Y eso es lo que pasó en México. La inflación ha ido bajando y por eso estamos viendo que también las tasas están bajando. Y sí, acuérdate que así funciona. Cada país tiene un banco central. Aquí es el Banco de México, en Estados Unidos la Reserva Federal, en Europa el Banco Central Europeo, que tiene ciertos miembros. Por ejemplo, aquí en México son 5 miembros y los 5 personas votan si la tasa se va a mantener, va a subir o va a bajar. Y por eso es que arrancamos este año con un menor nivel de tasa, porque efectivamente el pasado 19 de diciembre se reunieron los 5 miembros del Banco de México y tomaron la decisión de bajar las tasas a 7.25. Y ahora te voy a compartir algo bien importante. Estas son las fechas, este es el calendario donde esos 5 miembros de la Junta de Banco de México se van a volver a reunir. Entonces, en esas fechas, estos 5 personas van a ver las condiciones de la economía, van a ver los niveles de la inflación y van a decidir si van a mover las tasas o no. Por eso no te sorprendas si tú estás invirtiendo en CETES, en pagarés o en cualquier inversión y de repente después de estas fechas ves un cambio. Bueno, ya sabes que es una decisión que toman estos 5 miembros que se llama decisión de política monetaria. Y bueno, si tú sigues la economía de Estados Unidos, ya sabes que esto no solamente pasó aquí en México, sino también en Estados Unidos, donde el año pasado hubo 4 recortes de tasa de forma consecutiva, dejando los niveles de tasa en 1.50 a 1.75. Mi visión para el 2020 es que el recorte de las tasas va a continuar. Empezamos en 7.25 el año. Yo estimo que a lo largo del año van a venir varios recortes y al menos estimo un 1% hacia abajo. Es decir, acabar en niveles cercanos a un 6.25%. Toma precauciones. No es que todas las inversiones te vayan a pagar ese 6.25, ese 7.25% del que hablamos. Pero sí, cuando hay una baja en las tasas, en general, muchas inversiones se mueven en ese sentido. Sobre todo hablamos de inversiones de corto plazo. Otra consideración importante para el 2020 es que, bueno, si tú ya eres inversionista, ya sabes que hay una retención, un ISR al ahorro, y este se ha ido incrementando. En 2017 era de 0.46%, en 2018 de 1.04% y para este 2020 es de 1.45%. ¿Eso cómo se traduce? Que sí, en una inversión a plazo, por ejemplo un pagaré o un CETE, te van a pactar una tasa, pero sí va a haber una retención este año de 1.45%, entonces al momento que se te haga el abono. Y bueno, no solo esto, este año también han habido otros incrementos, pero en la parte de los impuestos, ya sea que tú tomes refresco, ya sea que tú consumas cigarros, o bueno, lo que consumimos todos, la gasolina, bueno, este año tendrá un cierto incremento que va a afectar el bolsillo de todos los mexicanos. Y bueno, otro dato que también fue revisado al alza fue el salario mínimo, a 123 a nivel nacional y 185 en la frontera. Otro dato importante para este año, y hablando de la parte de impuestos, es que muchos mexicanos empezaron el año un poco espantados por varios videos que estaban circulando en la red donde decía que el SAT, que Hacienda iba a fiscalizar y a revisar el gasto de nuestras tarjetas de crédito, y donde gastáramos más en nuestra tarjeta de crédito de lo que tenemos registrado en nuestros ingresos, todo ese excedente iba a generar un impuesto. ¿Qué tan cierta es esa información? Bueno, lo primero
primero que quiero aclarar es que esto de la discrepancia es algo que ha existido desde siempre. Una persona que, por ejemplo, en su cuenta esté recibiendo millones y gastando millones y en su declaración diga que está ganando 10,000, pues claramente el SAT, Hacienda, iba a alzar la mano y iba a preguntar que qué está pasando ahí. Pero esta medida que sacaron en noviembre, pues no tiene que ver directamente con eso. Más bien tiene que ver con un proceso que es opcional, que tiene que ver con las facturas. Lo de la discrepancia ya ha existido desde siempre, no tiene nada que ver con este cambio. Y bueno, básicamente el cambio es que ahora las tarjetas, pues como sabes, tienen un chip. Entonces es hacer un procedimiento opcional donde las personas se pueden acercar con el banco y decirle: oye, quiero que en el chip registres los datos de mi RFC para que yo pueda facturar de forma automatizada. Entonces esto le interesa a aquellos que tienen un negocio, a aquellos que están registrados bajo actividad empresarial, a aquellos que deducen sus gastos. Bueno, pues opcionalmente pueden hacer este proceso y de hecho los bancos no están obligados a ofrecerlo. Puedes encontrar que te acerques con un banco y que te diga: no, joven, nosotros no ofrecemos ese servicio por el momento en nuestras tarjetas. Y el mismo SAT, pues ya en sus redes ya se le va a dar varias pláticas y bueno, ya ha aclarado que es un mito cómo se vendió la información, que te digo, eso ya existía, y esto va más enfocado al proceso de facturación. Si a ti no te interesa, no confías o lo que sea, pues bueno, es opcional, no hagas el proceso y no pasa nada. Donde sí puede haber multas, y te lo digo como caso curioso, al menos ahora para la Ciudad de México, pero yo creo que es tendencia para todo el país, es para los comercios que sigan entregando bolsas de plástico. Puede haber una multa de hasta 170,000 pesos. Entonces pues ya no insistamos en ellas y mejor veamos métodos alternativos. Otro tema importante para la economía del país y que sí preocupa a muchos financieros y economistas es que las calificadoras este año rebajen la calificación de la deuda del país, de la deuda soberana y de Pemex. Acuérdate que hay unas empresas que se llaman calificadoras que, como el nombre lo dice, ¿qué hacen? Califican valores, califican inversiones, califican, por ejemplo, países, califican fondos de inversión. ¿Qué hacen? Bueno, analizan el riesgo de una inversión y van a emitir una calificación. Pueden subir la calificación, mantenerla o bajarla. Y bueno, la preocupación viene porque el año pasado ya nos bajaron la calificación. A Pemex le bajaron la calificación y a la deuda soberana del país también ya le bajaron la calificación. Y bueno, sí, usan un esquema de calificaciones medio extraño que es a base de símbolos y a base de letras, pero sí, en resumen, el año pasado nos bajaron la calificación a la deuda soberana del país y a Pemex. Me vas a decir: Manolo, ¿y esto de qué nos afecta o cómo funciona esto? Bueno, velo de este modo. Si tú fueras un inversionista que quiere invertir en el país o que quisiera invertir en Pemex, pues una de las preguntas naturales que tú te harías es: oye, ¿y qué tan riesgoso es? Entonces para eso se pueden fijar en las calificaciones, y si tenemos una peor calificación quiere decir que es más riesgoso y por lo tanto tiene que pagar una mayor tasa para compensar al inversionista. Y en otras palabras, como tenemos que ofrecer mayor tasa para poder obtener recursos para financiarnos, a todos los mexicanos nos sale más caro, es más riesgoso, pagamos más tasa y bueno, todos los mexicanos salimos perdiendo de que nos bajen las calificaciones. Y aunque tú creas que no te afecta y que Pemex y eso es algo totalmente ajeno a ti, bueno, pues la Ley de Ingresos de la Federación este año estima que va a recaudar 547,000 millones de ingresos por Pemex. Es decir, una gran cantidad de dinero todavía se obtiene de Pemex que se usa para los gastos públicos, para los gastos en escuelas, programas sociales, etc. Entonces sí, nos afecta a todos los mexicanos. Y bueno, otro tema que también afecta a la economía y a los mexicanos es el tipo de cambio. Y muchos me preguntan: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué el tipo de cambio está más estable? Lo vimos cerrando en niveles de 19, incluso arrancamos el año en 18.88. Bueno, estos son datos oficiales y ciertos indicadores que se publican. Claramente en una casa de cambio, en un banco, vas a ver un precio no exactamente igual a este, porque claro, también hay una comisión que gana el banco, la casa de cambio, por comprar y vender. Y bueno, digo que es más estable y mucho más bajo porque si recordarás o si seguías las noticias, hace unos meses cuando hubo una cierta incertidumbre si nos iban a poner impuestos a las exportaciones aquí en México, se llegó a disparar hasta 20.13. Y bueno, esto claramente afecta el bolsillo de los mexicanos, algunos para bien y otros para mal, pero bueno,
dado que compramos y vendemos muchas cosas con Estados Unidos, el tipo de cambio sí puede encarecer o abaratar nuestro estilo de vida dependiendo si compramos o vendemos cosas que provienen de Estados Unidos. Aún así, tú no viajes a ese país, al final del día las cosas que se venden en la economía aquí en México sí se ven afectadas por el tipo de cambio. Y bueno, aquí te soy honesto, no es que México haya hecho algo espectacular para que el tipo de cambio se mantenga estable, más bien fue un tema circunstancial de la economía que se resume a esto. Acuérdate de esta regla: si mucha gente, muchos inversionistas, mucha gente en todo el mundo y también de aquí de México está comprando al mismo tiempo dólares, ¿qué pasa cuando mucha gente quiere comprar lo mismo al mismo tiempo? Bueno, pues el precio sube. Con las divisas es igual, si muchos quieren comprar al mismo tiempo dólares, pues va a subir el precio. Al contrario, si muchos están vendiendo y se están cambiando a otra divisa, pues va a bajar el precio. Y bueno, también acuérdate de esta segunda regla: cuando en el mundo hay mucha incertidumbre, hay muchos conflictos, los inversionistas en general de todo el mundo buscan refugiarse en activos, en inversiones que sean seguras, por ejemplo en oro, o por ejemplo en inversiones de países desarrollados como en Estados Unidos o como Alemania. Entonces lo que pasó a finales del año pasado es que pasó lo contrario. En vez de que existiera mucha incertidumbre, pasó un efecto de que hubo más certeza, y por eso el tipo de cambio se relajó y por eso empezó a bajar y a bajar hasta llegar a esos niveles por debajo de 19. Por ejemplo, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá llegaron a ciertos acuerdos de ciertas modificaciones que tenían ahí pendientes. También entre China y Estados Unidos, que hubo mucha tensión comercial durante varios meses, si bien aún no está todo en un perfecto acuerdo, pero sí ya llegaron a ciertos entendimientos. Claro, eso fue a finales del año pasado. Este año empezó con mucho movimiento y algo de turbulencia. Por algo el precio del oro se disparó muchísimo a principios de este año también, pero bueno, esto ahorita lo comentamos. Bueno, más información. ¿Cómo le fue a la bolsa de valores tanto de México como de otros países? Que acuérdate, hoy en día es muy fácil ser inversionista de la bolsa en tu país o incluso invertir en otros países. Ya lo hemos hablado en otros videos. Bueno, la bolsa mexicana la verdad es que tuvo un año bien complicado el año pasado. Las 35 empresas más representativas de la bolsa mexicana de valores que conforman el índice, el IPC, que te digo, básicamente es el desempeño de las 35 empresas más importantes, tuvo un crecimiento de 4.56% el año pasado, que prácticamente apenas si superó la inflación. La verdad es que sí fue un año bien complicado para la bolsa mexicana. Pero ojo, no estoy diciendo que a todas las empresas de la bolsa les haya ido mal. Por ejemplo, las fibras aquí en México, que cotizan también en los mercados bursátiles, y ya hemos hablado de ellas, que básicamente una fibra es la forma para mí moderna de invertir en bienes raíces. Tú compras una acción y dentro de esa acción lo que representa es invertir en hoteles, en centros comerciales, en naves industriales. Pues bueno, el índice, el indicador que representa el comportamiento de las fibras que tuvo el año pasado, tuvo un rendimiento mayor al 31%. Nada malo. Pero bueno, eso fue la bolsa de México. Pero ¿cómo le fue a las bolsas internacionales? Por ejemplo, invertir en las 500 empresas muy representativas de Estados Unidos, es decir, las que componen el Standard & Poor's 500, pues bueno, fíjate el rendimiento no solamente del último año, sino de los últimos 5 años. La verdad es que es una tendencia al alza importante. Pero fíjate, si te gustan los números como a mí, fíjate el desempeño que ha tenido en los últimos 5 años. Pues el último año nada despreciable, un muy buen rendimiento. O por ejemplo, otro indicador el año pasado, el Nasdaq, que representa las empresas de tecnología de Estados Unidos, pues fíjate el desempeño que tuvo. A inicios de año este índice estaba en niveles de 6.738 y para finales del año alcanzó máximos históricos arriba de 9.000. ¿Qué quiere decir esto en rendimientos o en porcentaje? Bueno, pues un nada mal rendimiento mayor al 35% en el año. Y bueno, la realidad es que en los mercados internacionales, las bolsas de muchos países tuvieron un desempeño espectacular. Estados Unidos, China, Brasil, Alemania, y creo que el único que tuvo problemas en la bolsa y fue un desempeño muy regular, pues fue la bolsa mexicana de esta selección que te muestro. Pero bueno, ya te lo decía, yo espero un 2020 con mayor dinamismo, que el consumo, que
representa prácticamente el 60% de la actividad económica del país, se reactive y veamos mejores resultados. Pero también, ya lo he dicho mucho en el canal, hoy en día no hay pretextos para no diversificarte. Las inversiones hoy las puedes diversificar no solamente por sectores, para que no pase esto de la concentración en un solo sector, sino que puedes diversificar también por países. Pero bueno, no solamente el pasado no garantiza el futuro, sino que ningún país está exento de tener tranquilidad siempre. Por ejemplo, si tú estás siguiendo de cerca las noticias, pues sabes que empezó el año con un poco de movimiento medio agitado y ciertos conflictos entre Estados Unidos e Irán están en este momento. Y eso influye en muchos temas de dinero que afectan tu bolsillo. Por ejemplo, en tan solo unos días el precio internacional del petróleo se disparó. A principios de diciembre la mezcla estaba en alrededor de $60 por el barril y ahorita lo vemos en niveles muy cercanos a 69.70 en unos pocos días. O también el precio del oro se ha ido por los cielos. Ya te decía, cuando hay incertidumbre a nivel mundial, los inversionistas al mismo tiempo en general de muchas partes del mundo buscan instrumentos, inversiones que sean lo más conservadoras y por ejemplo encuentran un refugio en el oro. Que bueno, déjame contarte que el año pasado el rendimiento, el crecimiento anual de los rendimientos del oro fue cercano al 19%. Esto porque sí, también acuérdate, hubo incertidumbre, teníamos lo de China y Estados Unidos y las negociaciones comerciales y ahora tenemos lo de Estados Unidos e Irán, que también esa incertidumbre está generando que el precio del oro se vaya para arriba. Que de hecho aquí te comparto el gráfico de la evolución histórica del oro y fíjate cómo estamos en niveles ahorita excepcionalmente altos, arriba de los $1,500 por onza. Entonces, grandes conclusiones: el año pasado fue muy bueno para los que invirtieron en oro, muy bueno para los que invirtieron en fibras, muy bueno para los que invirtieron en bolsas internacionales o por ejemplo en inversiones de las bolsas de Estados Unidos, o muy bueno también para los inversionistas que decidieron optar por CETES o por pagarés, dado que las tasas estaban en niveles históricamente altos. La realidad es que pese a que también hubo incertidumbre tanto en el país como incertidumbre a nivel mundial, bueno, pues ya vimos que sí hay ciertas estrategias que tuvieron un muy buen desempeño. Claro, por eso es importante diversificarnos, ya te decía, entre países, entre sectores, diferentes estrategias de inversión y bueno, pues probablemente si tú tuviste esa estrategia de diversificarte, pues bueno, hayas tenido alguna de estas que mencioné. Bueno, mucha información, dejaremos hasta aquí el video, ayúdame con tu like si es que te gustó la información y hazme saber de ese modo que quieres más información bien digerida de la economía, tanto nacional como internacional, para que te la traiga más seguido. Esto fue la Govisión Económica enero 2020. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que te lleguen estas notificaciones de los próximos videos financieros.